enseñado, Señor, que tenga una exégesis correcta, Señor, a la profundidad de las Escrituras, lo que nos quiere decir hoy. Le damos gracias, Señor, y se lo pedimos en el nombre de su amado Jesús. Amén, Padre. Bien, vamos a, si recuerdan de la serie, la semana pasada quedamos, el tema es el corazón, ¿no? Las motivaciones del corazón. Podríamos hablar sobre las motivaciones, pero vamos a retomar el tema ahora con David. La semana pasada hablamos de Saúl y de cómo él fue desechado, de cómo él, aún siendo desechado, su corazón seguía permaneciendo en obediencia hacia el pueblo, o su corazón estaba en lo terrenal. Su corazón no glorificaba al Señor, no tenía un corazón que el Señor haya formado para que hiciese las cosas correctamente. Pero bueno, retomamos el tema con la promesa de Dios. Vamos a ver aquí, si recuerdan, en la sección pasada, en el domingo pasado, vimos que Dios le decía a Samuel que había un elegido para gobernar. Ahora vamos a ver que Dios ya se refiere, incluso retomando el tema en 1 Samuel 13:14, vamos a ir, antes de todo, recuerdan que empezamos con un salmo. Entonces ese salmo es importante que vean esa aflicción y ese corazón, porque precisamente habla el pecado y desobediencia que tuvo David al hacer lo que hizo. Pero antes de llegar ahí, vamos a ir a 1 Samuel 13:14. ¿Ya están ahí? ¿Se acuerdan que el domingo pasado habíamos hablado que Saúl había desobedecido y se había adelantado al holocausto, que no esperó a Samuel? Pero aquí le hace una promesa Dios directamente al pueblo. 1 Samuel 13:14. Y dice esto, le dice Samuel a Saúl, después de que había hecho todo lo que hizo Saúl. 13:14. Le dice: mas ahora tu reino no será duradero, le está diciendo a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, ahí está, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. ¿Ya vieron qué le dice aquí? ¿Qué promesa tan grande le está dando? ¿Conforme a qué? A su corazón. Ya está hablando de un tema profundo, no está diciendo es lo que merece, es lo que necesita el pueblo. Está diciendo, no solamente les voy a dar un rey digno del pueblo, un rey que gobierne correctamente, sino que su corazón, yo pondré ese corazón y ese corazón me servirá a mí. Es lo mejor que puede escucharse en un gobernador, en un gobernante, en un presidente. Que tenga ese temor de aquel que todo lo ve. Bueno, retomando aquí que la promesa del rey conforme al corazón de Dios viene después. Ahorita ya nos vamos a pasar al tema que dice Samuel unge a David en 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, nos vamos del 1 al 13. Aquí ya es el ungido David. Recuerdan que también Saúl es ungido. Vamos a ver la importancia que es ser elegido, ser ungido por Dios. O sea, cómo toma David esta decisión de Dios. Es algo tan asombroso. Y dijo, ya están ahí, 1 Samuel 16. Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto de rey.
Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Estamos viendo en este contexto que evidentemente Samuel tenía tristeza por lo que estaba haciendo Saúl, que el corazón de Saúl no estaba glorificando al Señor. Pero el Señor tiene sus planes. El Señor sabe lo que hace. Dice: ya, ¿hasta cuándo seguirás? Vamos a ver hasta cuándo más adelante con David. Cosas tan sorprendentes que hay en el corazón. Vamos a ver cosas tan hermosas que hay en el corazón de David. Aunque comete errores, comete pecado. Y no solo los comete, sino sabe que están a la puerta y lo sigue haciendo. Pero su corazón se arrepiente. Vamos a verlo más adelante. Y dice: bueno, dice que llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Nos paramos aquí en el 4 y recuerdan que la vez pasada les dije que el profeta siempre llegaba a un pueblo y lo que el pueblo tenía, en su mayoría de las veces, era miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo, el profeta en su mayoría de las veces no llegaba a decir las buenas nuevas, sino que se arrepintieran o que estaban haciendo mal. Entonces, ¿qué le dijo el pueblo aquí? ¿Es pacífica tu venida? Vemos más adelante que dice: él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo el sacrificio. Y santificando él a Isaías sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció de que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está un ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí está. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Estamos viendo aquí algo muy, muy interesante. No solo el Señor, vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, no solo mira el corazón, sino Él pone ese corazón, Él prepara ese corazón. Estamos de acuerdo que el hombre busca caminos malos, el hombre está apartado del Señor. Entonces, dice, vamos a dejarlo en este punto, pero estamos viendo aquí la elección. Hizo luego para pasar a Isaí, a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Estamos hablando de David, ¿no? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces estamos viendo aquí que lo evidente a los ojos del ser humano, el más grande, el más fuerte, nunca pensaron en aquel pequeñito, en David. Entonces ahí está elegido. Vamos a ver que aquí no nos vamos a centrar en las hazañas de David. Hoy no nos centraremos porque son enormes las hazañas de David. Es grande el proceso que pasa David para llegar a ser rey. Conocemos muchos de nosotros toda la historia de David que tiene y el corazón que tiene David, aún teniendo a Samuel delante y poderlo matar. Él no se atreve a hacerlo porque ¿qué es él? ¿Qué es Saúl? Es el ungido. Dice: yo cómo voy a matar al ungido. Y vamos a ver más adelante cómo toma esas palabras, la palabra de Dios,
tan fuerte, lo pone en su corazón y lo sumerge hasta las entrañas de sus huesos. Le tiene tal temor a esa palabra que vamos a ir viendo qué es lo que hace. Entonces, la desobediencia de David, a eso nos vamos a centrar. No nos vamos a centrar en las hazañas, en lo de Jonatán, en todo lo que pasó, en la persecución, en Saúl cuando lo intenta matar, cuando le dice, bueno, bien, ven, ya no pasa nada. Todas esas acciones cuando va, se hace loco. Es una gran historia, ¿no? Es una hermosa historia, es una de las historias más profundas, más bonitas para mí de la Biblia. Vamos a centrarnos en la desobediencia de David. Después de todo lo que pasó David, con Goliat, persecución de Saúl, muerte de Samuel, porque también muere Samuel. Hay un llanto en Israel por ello. Samuel muere. Viene la muerte de Saúl, pero la muerte de Saúl no ocurre por las manos de David. Y también de sus hijos. Vamos a 1 Samuel 31:3. Vamos a pasarnos, luego toda la historia, nos vamos a pasar hasta la 31, 3 al 6. Y ahí vamos a empezar ahorita. La muerte de Saúl y de sus hijos. Vamos a ver el contexto. Sabemos que hasta este punto David tuvo ¿cuántas oportunidades de matar a Saúl después de haber sido perseguido? ¿Recuerdan? ¿Cuántas veces pudo haberlo matado y no lo hizo? ¿Sí? Tres, exactamente son 3. Entonces, en esas oportunidades que tuvo para matar a Saúl, él no tomó a menos la elección de Saúl, el ungido, en su tiempo. No lo tomó a menos. Y vamos a estar viendo, tomó importante la decisión de Dios. Y vamos a ver ahorita. 31, 3 al 6. Al 3, vamos a empezar en el 3 y dice: y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron la ciudad y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Habían ganado los filisteos ahorita. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos se despojaron a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Era gran gozo para los filisteos acá. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. En este punto vamos a ver que está la muerte de Saúl, pero cuando David oye de la muerte de Saúl ocurre algo. David oye la muerte de Saúl, llora, desgarra su ropa. Ya después viene un mensajero, una Amalecita, quien no tuvo temor, dice, de matar al ungido, según por sus palabras de este Amalecita. Su palabra condenó a su muerte de la Amalecita. Si recuerdan, en esta acción, lejos de que David se alegrara y dijera, ya murió mi perseguidor, ya puedo, en su cabeza estaba la aflicción, en su corazón desgarró, lloró, su corazón estaba triste. Él no miraba lo que es Saúl, la venganza o todo lo que él había hecho. Su corazón estaba conformado por el Señor para doblar las rodillas, sentir tristeza, llorar. Y no solo eso, sino que él sabiendo, dice, que había
este amalecita matado por sus palabras. A Saúl le dice: tu sangre sea sobre tu cabeza. Le está diciendo a la amalecita: pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Eso lo vemos en 2 de Samuel 1:16, para que no les cuenten. 2 de Samuel 1:16, para que no vayan a decir dónde está leyendo si no está acá. Entonces, 1:16 vemos que dice: y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Y luego, ¿qué hizo David con esta persona? Lo mató. Lo mandó a matar. Pobre de aquel. ¿Qué ha de haber pensado, metiéndonos a contexto de una persona humana que va caminando a decirle algo que piensa que son buenas nuevas para esa persona? Ya murió aquel que te perseguía, ya ahora sí puede, y que digan: y yo lo maté. Pues tú vas a matar, tú vas a morir. ¿Por qué? Porque él no se atrevió a tocarlo, porque no tomó a menos la palabra del Señor al decir que era el ungido, el elegido en su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que David tenía tan grande temor sobre lo que Dios decía, que él no se atrevía. Si él sigue vivo es porque Dios lo quiere. Si él no muere, yo no lo voy a matar. Yo no me voy a meter, no voy a manchar las manos por un elegido de Dios. No lo tomaba menos, no. Y si muero, por decir en su cabeza, muero yo, y aún así Dios lo tuvo y también lo protegió. Luego de pasar tiempo siendo rey de Judá y luego de Israel, vamos a pasarnos ya a la historia que vamos a centrarnos, porque aquí estamos dando un contexto sobre la historia de cómo David fue a rey, de ahí fue elegido a Judá, de ahí Israel, y tuvo muchas victorias. Vamos al punto del tema. El punto del tema está en 2 de Samuel 11. Ahí está. Aquí es donde nos vamos a centrar hoy. Este punto y este tema es donde vamos a ver que aún David, siendo conformado con el corazón de Dios, lo que Dios formó en su corazón conforme a lo que Dios quería, él no dejó de ser humano, pecador. Él tuvo muchos errores a lo largo de la historia, pero uno de los más grandes, podría decirse, está en 2 de Samuel 11. Y luego viene en 2 de Samuel 12. Pero nos vamos a centrar en 2 de Samuel 11. ¿Recuerdan el Salmo de hoy? El Salmo de hoy, el 51, habla de en medio de estos dos capítulos, del 11 y del 12. ¿Qué es lo que sintió David? Cómo desgarró su corazón ante el Señor. ¿Cómo sabemos que Dios había conformado el corazón de David conforme a lo que él quería? ¿Cuáles son las pruebas que tenemos? Váyanse a Salmos. Ahí está su corazón derramado. La mayoría de los salmos fueron hechos por David. Entonces, David y Betsabé. 2 de Samuel 11. Aquí viene el punto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, él no fue. Él se quedó en Jerusalén. Oportunamente estaba en Jerusalén. Él decidió salir ahí al tejadito, al balcón, dice. Y sucedió un día, al caer la tarde, no habían soldados, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy
hermosa. David no hizo lo que debió de haber hecho cualquier hombre, ¿no? Voltearse y meterse a su cuarto. David dejó seducir por la carne, como también lo que muchos hombres realmente hacen, aún buscando al Señor. Son momentos los cuales te llevan a perderte. Y dice, no lo dejó ahí David. David no dijo nada más, lo que vi, ya, estuvo mal, Señor, perdóname, no debí de haber visto eso, es una mujer casada, nada de eso. David no se conformó con eso y dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, ¿mujer de quién? Urías Eteo. ¿Ya tenía qué? O sea, en este tiempo era lícito que si esa mujer no tenía a nadie, él podía tomarla como concubina. Mi pregunta es, hermanos, ¿era agradado por Dios? No. Lícito, Dios permitía, Dios permite, no quiere decir que si Dios permite, a Dios le agrada. Que si es ilícito, también, gracias a Dios, no quiere decir que Él te deseche, como lo hizo con Saúl. ¿Por qué vamos a ver esto? ¿Por qué entonces desechó a Saúl y por qué no desechó a David? Porque lo vamos a ver aquí. Porque el corazón y la elección. El corazón y la elección, ¿quién lo hace? Entonces, vamos a ver dos términos. Vamos a ver, Saúl formado por un corazón hecho de carne, duro. Y David hecho y formado con un corazón que Dios quería formar. Vamos a cambiarle esta definición y le vamos a poner, a Dios se le plació elegir ¿a quién? A David. Y a Saúl no. Eso es lo único distinto. Entonces vamos a ver, en este punto ya estamos viendo que ya le dijeron a David que tiene mujer. En este punto todavía David pudo haber dicho, ya no me meto ahí. Pero no. El pecado siguió maquinando y se siguió cociendo, como decía un día el hermano Cristian, se siguió cociendo y cocinando y dejó avanzar y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué pasó aquí? Ya hubo un adulterio. Ya tomó una mujer que no le corresponde. Aún estando vivo Urías. Mientras uno está en la batalla, el rey teniendo muchas mujeres, le quitó a uno que solo tenía una. ¿Y qué hizo? Betsabé se sintió mal. ¿Y qué dice? Se purificó, se bañó, se lavó. Lo que hacen en Israel antes, cuando tenían flujo de sangre, se apartaban y cuando ya estaban sin flujo de sangre se purificaban, se limpiaban, se lavaban. Es lo que pasó con Betsabé. Se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, se bañó y se fue a su casa. ¿Y qué dice? Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. No solo la tomó, sino la embarazó. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el Eteo, y Joab envió a Urías a David. En este punto ya David estaba maquinando muchas cosas en su cabeza. Ya no estaba pensando conforme al corazón de Dios. Él estaba... ¿Cuántas veces ustedes, hermanos, nos metemos y ya no pensamos conforme al corazón de Dios y nos metemos en problemas y queremos resolverlos humanamente o nos perdemos completamente? Déjenme decirles que aún Dios está ahí, teniendo el control de todo. Déjenme decirles que Dios permite eso.
En el domingo pasado les decía que como un niño chiquito se aparta un poco para que te des tus porrazos y para que aprendas. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías a la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Quién se sentía mal? David. Ve y descansa. Tomen estos regalos. Pero mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Él dijo: no, si todos estamos en guerra, si todos estamos durmiendo en polvo, ¿por qué yo voy a ir a mi casa? Vamos a ver muchas partes de la Biblia. ¿Quién soy yo para esto? ¿Quién soy yo para lo otro? Y él se quedó ahí. No le hizo caso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no se sentía merecedor de ese descanso si todos estaban en guerra. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Podemos hacer muchos contextos e interpretaciones en este punto. ¿Por qué David mandó a Urías a su casa? ¿Qué estaba maquinando David? Puedes tener suposiciones, pero las suposiciones no pueden cambiar algo que Dios está haciendo. Por ejemplo, puedes suponer que David estaba mandando a Urías a su casa para que tuviera intimidad con su esposa. Y ya me limpio las manos porque pues ya está embarazada de mí, pero pues tiene intimidad con él. O puedes suponer que también él se sentía mal y por eso lo mandó a su casa. Sin embargo, vamos a ir leyendo. E hicieron saber esto a David diciendo que no había hecho eso. Entonces Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, dice. ¿Ya vieron cómo se siente Urías? No, ¿cómo vas a creer que yo voy a dormir? Y ya lo puso acá, y dormir con mi mujer. Entonces podemos pensar tal vez que David estaba maquinando librarse de esa situación, ¿no? Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos y de su señor, mas no volvió a descender a su casa. Entonces, ¿por qué quería mandar David Urías a su casa? Ahí estamos empezando podemos meternos en un contexto de que David a lo mejor sí quería que tuviese intimidad con su mujer para librarse de ese tema de que la embarazó. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ya no hay maquinaciones de su cabeza. Ya no hay suposiciones nuestras de lo que está haciendo David. Ya es algo explícitamente dicho. David está diciendo que va a matar a Urías. David está diciendo que las posibilidades que sobreviva porque va al frente son escasas. Escasas, vamos a dejarla en escasas, porque aún así se pudo haber salvado, pero no. Y dice: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía
que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Ya se acabó el problema, dijeron, para David. Ya se acabó el problema para David, porque pues ya la puedo tomar. Ya no tengo bastante riquezas y dinero, y pues me agrada esa mujer, la puedo tomar. Ya. Pero, aquel que ve los corazones y que está sabiendo qué ocurre en el corazón de David, lo está viendo, y el que no se le puede meter sabe lo que está pasando. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Hasta tenían ahí un tema, ¿no? De cómo iban a decir para que no fuese tan... Oye, ¿qué onda? Perdón. Y sí murió el que mandé a que fuera allá adelante. No, vamos a maquinarlo de forma que nadie se entere que ese era el plan, que muriera. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello y que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. O sea que le hicieron retroceder hasta la entrada de la puerta. Y dijo el mensajero entonces: pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Esfuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale, le dice. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Se esperó. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¡Wow! Entonces, hoy nos vamos a centrar en las consecuencias. Las consecuencias de nuestro pecado. Hay muchos que dicen que no hay consecuencias por hacer cosas. Siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. El adulterio trae consecuencias. Si el adulterio trae consecuencias, a lo mejor no de separación, puede haber enfermedad, pueden haber muchas cosas visibles. Y las consecuencias no visibles son las que guarda el ser humano para siempre en su cabeza y en su corazón. Pero siempre van a estar consecuencias. Tú no puedes olvidar una situación que tú hayas hecho, un pecado, adulterio, lo que tenga que hacer, porque tu cabeza, por más que estés en el Señor, te recuerda muchas veces eso. Y tienes que doblar rodillas. Y doblas rodillas. Pero si no lo hubieses hecho, no tuvieras esa consecuencia de ese dolor, ese pensar. Y la consecuencia queda aquí y acá. A veces hay consecuencias más fuertes, las cuales vamos a ver ahorita. Porque a lo mejor a Dios sí le hubiese placido que la consecuencia de David fuese nada más en dolor de su corazón, como lo vemos en el Salmo 51, porque está la consecuencia de su dolor. Pero no solo tuvo esa consecuencia, tuvo las dos.
su dolor y las repercusiones que llegaron hasta sus hijos. Viene Natán, ya no estaba Samuel, y amonesta a David. Recuerdan que había un concilio, ¿no? Un concilio donde él a veces estaba en el trono, llegaban personas y tenían problemas grandes y él decidía qué hacer como juez ante la situación. Vamos a ver eso con Salomón, lo hace de forma muy sabia muchas veces. También David lo hacía. Pero viene Natán y le va a decir una situación que pasa, está en 2 de Samuel 12, y dice, vamos a ir rápido, perdón, para que no nos... Es que es muy fuerte, muy bonita esta enseñanza. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, ahí le está diciendo Natán a David, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Le está explicando, ¿no?, esta situación a David. David está escuchando lo que está pasando. Mira, rey, hay 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. O sea, dice que la quería bastante esa corderita, el pobre. El rico tenía bastantes ahí en el campo caminando, pero este pobre tenía solo una, la cual cuidaba, criaba y quería como su hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas, o sea, vino un visitante, ¿no?, y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, el rico, teniendo tanto, le agarró al pobre y le dijo, dame tu oveja, y se la dio de comer al caminante. Y ahí viene lo bueno, ¿no? Entonces se encendió el furor de David, se enojó en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que aquel tal hizo es digno de muerte. Está diciendo que él es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aquí viene donde voltea la moneda. Dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, le dice. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Le está repitiendo, le está hablando Dios. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, de tu seno, las mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Cuántos de ustedes hoy, hermanos, viven halagándose por lo que hacen en su casa? Yo hice esto, yo hoy vendí, yo gracias que con mis fuerzas construí una casa y saqué un carro y hice esto y nunca... Vemos aquí que podemos decir, David huyó al desierto, pasó con los filisteos, costó mucho para que entrara a Israel, fuera rey, a Judá y luego Israel, pero nunca él tenía claro que en todo ese caminar, en su corazón, todo ese caminar es mérito propio de Dios. Y aquí Dios le está diciendo, ya no solamente David lo sabe, sino Dios le está diciendo, te di la casa de tu Señor y a las mujeres de tu Señor de tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Cada que tú estés en el espejo, hermano, siempre dite esas palabras. Tú, Señor, me has dado todo lo que hoy tengo y me has dado más de lo que merezco.
porque tengo salud, porque tú has puesto el trabajo, porque me has puesto donde hoy estoy, porque mi caminar hasta donde hoy estoy es gracias a ti. Dale toda la honra y todo el mérito al Señor. De todo lo que tú hagas es porque Él quiere que lo hagas. De todo donde tú llegues es porque quiere que llegues hasta ahí y hasta donde no llegues también. Hay cristianos que tienen, hay otros cristianos que tienen poco, verdaderos hijos de Dios, pero aún los que tienen poco son agradecidos con lo que tienen, porque no les falta comida, porque Dios ha prometido eso. No ha prometido que no te falten tu camisita cara, no ha prometido que tengas un closet con 6 pares de tenis, te ha prometido que comerás, que no te faltará el plato de comida en la mesa. ¿Cuántos cristianos se mueren de hambre? Dios ha prometido muchas cosas, pero de las cosas que ha prometido, no metas tú en tu vida, no arrebates, no digas que se va a cumplir. Sé agradecido, porque de lo que te ha prometido, Él aún te ha dado más. Así que el día que tú agarres y te veas una casa grande y digas, yo declaro que esta casa va a ser mía, eso es completamente antibíblico. Vas a ver que Dios me lo va a dar. He escuchado muchas veces que dicen que el gobierno va a cambiar para bien. Incluso hay unos que dicen, no, va a cambiar para mal, porque vienen cosas fuertes. Ah, caray, ya salieron profetas en Tuxtla, ¿no? O en México. Yo lo único que les puedo decir es que pase lo que pase, el Señor tiene el control de todo. ¿Cuántas veces ustedes, hermanos, han escuchado que hay balacera en un lado cuando hace creo que un año había muchas balaceras de aquel lado por rumbo a Villaflores o Cozocuautla de aquel lado? Mi esposa viaja para allá. Gracias a Dios ella no se topó con ninguna. Dios ha librado, nos librará. Aunque ustedes digan, ¿cuántos de nosotros pasamos el COVID? Hay unos que sí sufrimos cosas, pero Dios no nos dejó solos. Para mí fue de bendición, perdón. Sé que para muchos no lo fueron cosas duras, pero yo me metí mucho en el Señor en ese tiempo. Entonces el Señor nos ha librado del valle de muerte. Entonces dice en el 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esta es una palabra y era un mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No solo pecó, porque ya había pecado desde que estaba en el terrado viéndola, codiciándola, ya había cometido el adulterio, sino lo cocinó, lo preparó, y todavía para que el pueblo viera que no estuviera tan feo, vamos a matarlo, ya la jalo y la tengo. Y entonces pasó mucho tiempo para que pasara eso. El sentarse, no me imagino que él estaba ahí. ¿Y qué hago? Y no debo de orar al Señor. No. Yo creo que estaba maquinando salirse y zafarse de ese problema. Y lo hizo, pero no se zafó de las consecuencias que Dios le tenía preparado, que son... Estas son las consecuencias, hermanos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Primera, de tu casa no se va a apartar la espada. Lo vamos a ver con sus 3 hijos. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa,
Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las haré a tu prójimo. Ahí viene su prójimo. ¿Y su prójimo quién es? Ahí viene su hijo. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Es una profecía enorme, porque vamos a ver, no solo lo que, le está diciendo lo que nosotros sabemos que va a pasar, que es con sus 3 hijos, Absalón, Tamara y Amnón se llama, ¿verdad? Amnón, ellos 3. Pero viene una antes todavía. O sea, eso ya para nosotros sería ya el decir, pues sí, lo hice y no, ten misericordia de mí y es muy fuerte lo que va a pasar. Pero viene una antes y le dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. No solamente acabó ahí, sino le dijo que aquel que ya está va a morir. No hay vuelta de hoja. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente el bebé. ¿Pero qué hizo David? Eso es lo hermoso de decir, bueno, no estamos exentos de ningún pecado, cosas malas que hagamos. Eres elegido. Pero hay 2 caminos, aquel que es de terracería, de hoyos, y te va a llevar arrastrándote al Señor, como el hijo pródigo que se va, sufre, o aquel de obediencia, que va directito al Señor, obedeciéndole a Él. David no dijo, ¿por qué a mí? No lo merezco. Ya sabía que a través de Natán Dios ya había hablado. Y lo que Dios dice, se hace. Pero dijo David, rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David derramó su corazón. Y lo vemos, ¿cómo lo podemos ver? Ya de aquí nos pasamos al 51, el que leímos, el Salmo 51, y ahí estamos viendo su corazón derramado. Estamos viendo que David dice que me falte todo menos tú. Estamos viendo a un David que se arrepiente, que su corazón se derrama al Señor. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso y no comió con ellos pan. ¿Por qué no quería David comer? ¿Por qué quería seguir ayunando? ¿Por qué quería seguir derramando su corazón al Señor? Porque dice, y al 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Por qué no quería oír su voz? Porque estaba metido con el Señor. Porque estaba derramando su corazón. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño ha muerto? Tengamos claro algo, el corazón de David estaba pidiendo al Señor para ver si el Señor tenía misericordia, y lo vamos a ver ahorita. El ser humano creía, ahorita que está sufriendo su hijo, míralo cómo está. Cuando sepa que ya no está su hijo, se va a matar. Se va a suicidar, ¿qué va a hacer? Pero David, su corazón y su cabeza no estaban en, si se muere me muero yo, sino ahorita que tengo oportunidad de derramar mi corazón, puede que el Señor cambie y no muera. Y lo vamos a ver ahorita. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Ya sabía David al ver a los ancianos que estaban hablando, tal vez murmurando, ¿cómo le decimos? Pues ya murió. Pues él se dio cuenta. Y dijo, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto.
Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió. Y cambió sus ropas y entró a su casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. No se imaginen así como, bueno, no, él estaba dolido, estaba sufriendo, pero ya ¿qué va a hacer? Y ahorita van a ver. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? O sea, estás loco, o sea, prácticamente, ¿qué estás haciendo? No concuerda lo que un ser humano debería de sentir con lo que tú estás haciendo, porque el ser humano cree que las cosas son así, pero David tenía claro cómo funcionan las cosas con Dios. Todos vamos a morir, pero hermano, ¿qué es morir para ti? Tú que eres hijo de Dios, ¿qué es morir? Aquellos que no saben a dónde van, tienen miedo cuando se les acerca la muerte. No en su juventud, cuando son ancianos, cuando están cerca de morir. Puedes tener incertidumbre, pero tu seguridad es que tú vas con el Señor, es que tú eres hijo de Dios. Sé, hermanos, que nosotros no somos David y nosotros nos dolería perder un hijo. Pero estamos viendo a David conformado con el corazón que Dios le puso, que aún él matando a su hijo, él se paró y lo adoró, porque él sigue siendo Dios. Y nosotros no podemos cuestionar las decisiones de Dios. Y entonces le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas, llorabas, y ha muerto él, y te levantas y comiste pan. ¿Qué no te dolió, pues? Y dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ahí está, su corazón derramado. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Quién sabe? O sea, si yo en este momento puedo llegar, todavía es tiempo que yo llegue al corazón de Dios. Ojalá y quién sabe y se pueda. No lo de hoy. Yo creo, yo tengo fe, yo sé que Él lo hará y te va a sanar. No confundan la fe. La fe no es que va a hacer lo que tú quieres que haga. La fe es que Él lo puede hacer porque es Dios. Él tiene el poder de hacer lo que sea porque es Dios. Esa es tu fe. Pero la decisión de hacerlo no es de Él. Había un pastor que murió, que era cantante, ¿me recuerdan cómo se llama? Julio Melgar, ¿verdad? ¿Cuántos no profetizaron que él se sanaría? ¿Cuántos no? Una que dijo, y no acepto un no como respuesta. Pues no. Dios dijo no. O sea, yo me imagino a esto, me imagino que tú, ser humano, agarras a tu Dios que tú crees que es de este tamañito y lo pones contra la pared, como que tú tuvieras más fuerza, dijeran, y supieras que es lo bueno para ti, le digas, me lo vas a cumplir porque te lo estoy pidiendo. A ver que te haga eso tu hijo. Que te haga eso tu hijo, que te diga, me vas a comprar mi carrito porque te lo estoy pidiendo ahí en la pared. Una cachetada nada más le das. Perdón por la expresión. Y ahí se va llorando. Las palabras encontramos, Dios no tiene alas, no tiene pies, sí se describe, pero te marca a veces las palabras en la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Te imaginas de qué tamaño es tu Dios para que tú quieras agarrarlo? Qué tan grande, qué tan poderoso, sabe lo que hace y decir lo que tú quieres. Cuando en lugar de hacer eso deberías doblar rodilla y decir perdóname y tú sabes lo que haces. Pues este cantante murió, pero él estaba convencido que así sería, yo creo. Dios convenció su corazón, preparó su corazón y si así fue, está con el Señor. Los otros que dijeron que no moriría, pues no sé
la verdad ya no me meto en ese contexto de que, cómo se justificaron después al no, porque se creen profetas, al que no se les cumpliese lo que ellos habían dicho que pasaría. He ahí los profetas de hoy en día. Para esta iglesia van a haber cosas maravillosas y me voy. ¿Cuáles son las maravillosas? A ver, explícame qué. Es maravilloso para mí todos los días levantarme con el Señor. Me levanto, qué maravilloso me siento. Tenía razón el profeta. Voy a sanar un enfermo. A ver, ven, ya está sano. Y yo también estoy enfermo. No, tú no. Es que nada más es él. Cuando vemos un Pedro que ante su sombra sanaba. Vas a sanar a todos. Dios te da el poder infinito. Te lo da porque te lo quiere dar. No hay límites para ello. No te dice Dios, pero nada más estos porque estos no puedo. Él hace lo que Él quiere. Esa es la fe. Él puede hacer lo que quiere, sanar todo. Todo, completamente todo. Un cáncer que te está arrasando el cerebro, todo, y que un día se siente ese paciente con el doctor lleno de fe y el doctor le diga, no sé qué pasó, no tienes nada, porque yo lo he vivido. Y se levante. Alguna explicación dirá el doctor, alguna explicación tiene, pero pues a lo mejor fue un error. Y esta persona con fe se levanta y diga, solo tú tienes la gloria, Señor, tú me salvaste. Y también puede haber una persona que esté y se siente con la misma fe y que le diga mañana se va a morir y se muere. Y él seguirá con el Señor. Esa es la fe, hermanos. La fe no es que va a hacer lo que tú quieras. Lo puede hacer. Ok, entonces vamos a ir avanzando, perdón porque me perdí un poco del tema, pero tiene que quedar claro lo que David estaba sintiendo en ese momento. Dice, mas ahora que ha muerto, dice, ya murió mi hijo, ¿para qué ella debe ayunar? Ya no tiene caso. ¿Podré yo hacerle volver? Aquí podemos decir que David tenía un estándar de fe a lo mejor ciertamente limitado por el Señor, porque aún Dios puede levantar de los muertos, ya lo sabemos más adelante. Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. O sea, yo voy a morir, pero pues Él ya no va a vivir conmigo. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Qué obediente es David. Qué corazón tiene. Qué corazón le ha puesto Dios. ¿Ya ven la diferencia de Saúl y David? Y vienen cosas más adelante. Se envió un mensajero por medio de Natán profeta, así llamó su nombre. Este es el final. Entonces, las consecuencias del pecado de David no acaban aquí con su hijo. Esos son el principio. Porque hay otra promesa, otra profecía que le hicieron llegar. No acabó ahí. ¿Cuántas veces tú, como padre, le dices a tu hijo, estás castigado? A veces tú tienes una euforia y estás muy enojado con tu hijo. Te vas a quedar un mes sin ver televisión y te metes a tu cuarto. Híjole, un mes es mucho. ¿Y si le doy una semana? Y luego ve su carita y voy a cortarle el tiempo. Déjame decirte una cosa, siempre se lo he dicho también a mi esposa, antes de que vayas a poner un castigo, piénsalo. Porque una vez que tú lo digas, ya no des vuelta atrás. Porque si no, tu palabra no vale. Si ya dijiste un mes, para el otro lo piensas y le haces menos, pero cúmplele el mes de castigo. ¿Cuántas veces tú has visto que Dios por medio de profetas le dice a un pueblo, van a quedar 70 años en cautiverio, 40 años, y luego después dice, se están portando bien, se lo voy a bajar a 35. Después de los 40, 70, ¡pum!, se acabó. Aquí le dijo, va a pasar esto, y no después Dios dijo, híjole, pues mira, pues lloró,
Su corazón se derramó conmigo. En el Salmo 51 está. Ya lo que viene, la otra profecía que le dije, ya no se lo voy a poner. No, se lo cumple también. Es el ejemplo del Padre perfecto. Si tú le dices a tu hijo que va a tener... Por eso, antes de que no te llenes de enojo, tranquilízate, corrige a tu hijo, a tu hija, y pon el castigo que tienes que tener de forma justa. Porque si no, también se lo vas a cumplir. Para que no se vuelva contra ti después. Para que seas un hombre de palabra, una mujer de palabra. Para que así las promesas que les cumples, también cúmplele los castigos. Si tú un día le vas a decir, el sábado te llevo al cine, pero depende si tenemos salud, si hay dinero, puedes decirle los factores. Y el sábado puede decir, ¿cómo te sientes de salud, papá? ¿Bien? ¿Hay dinero? ¿Sí? Entonces me dijiste que íbamos a ir al cine, vamos pues. Pero si le dices, el sábado vamos a ir al cine, no te preocupes. A lo mejor el sábado no tienes dinero, estás enfermo, pasa algo y él va a decir, no me lo cumplió. Es un mal padre, pero tienes que decirle, sí te lo voy a cumplir, pero hay cosas que pueden pasar que hagan que no te lo pueda cumplir. Yo le dije a mis hijas que les iba a llevar a la feria se fue y no las llevé. Pero entienden que su mamá se enfermó, hubieron cosas y detalles, por eso no fuimos. Ellas saben que cuando yo les prometo algo, yo trato de cumplírselos, pero saben también que cuando hay problemas, no se pueden cumplir. Y aquí vemos un Dios que lo va a cumplir siempre. No hay cosa que mueva que no se cumpla. Porque es el Dios perfecto. Y las consecuencias del pecado de David con su hijo que muere, y los de la profecía con sus 3 hijos, Amnón. Para acabar, nada más voy a explicarlo acá. Porque la consecuencia es muy grande después también. No acaba ahí. ¿Se acuerdan que le prometió que había espada en su casa, que sus esposas iban a ser entregadas? Todas esas profecías aquí vienen. Dice Amnón engaña a Tamar. ¿Qué hace Amnón? Le gusta a su hermano, le engaña. Está en 2 de Samuel 13:10 al 17, nada más se los voy a decir. Le dice a su papá, a David, que vaya a cuidarlo, porque está enfermo, la toma. Y todavía la hermana le dice, pídeme al rey y no te negará. Pues ya que la toma, después la desecha. Y dice, la palabra es muy fuerte porque dice, la desecha con más odio que con el amor que la había deseado. Habla un siervo y le dice que se vaya. No acaba ahí. La venganza del hermano de Tamar, que es Absalón, viene después, también con engaños. Como que no pasa nada, no hace ver el enojo que tiene, engaña a Amnón. Y vamos en 2 de Samuel 13, 28 al 33, cómo lo matan. Y después vemos en 2 de Samuel 16, 5 al 12, el corazón de David ante sus problemas también. Después de que pasa todas esas situaciones con los hijos, que es muy grande. De hecho, me hubiese gustado meterme en ese tema, pero es muy grande la aflicción. El que huye, el que no quiere que no quiere matar a su hijo, huye de su hijo, como su hijo se enreda en la enredadera y no muere, pero llegan a matarlo. Esa situación no lo conoce David. Rasga sus ropas, llora, pero siempre está su corazón ¿con quién? Está derramado al Señor, siendo obediente. Él sabía esas consecuencias estaban ante él, ante sus problemas, y esas consecuencias, yo creo que muchos de nosotros no aguantaríamos ese tipo de consecuencias. ¿Por qué has visto a otra mujer hoy? Tu hijo morirá. Dios es bastante misericordioso, es bueno, es bondadoso con nosotros. Entonces, la gran diferencia entre Saúl y David son las motivaciones de su corazón, el corazón. Pero no el crédito es de David. Otra vez lo vuelvo a decir. Ese corazón contrito y humillado, ese corazón el cual escribió salmos, ese corazón que derramaba ante Dios, Dios mismo lo puso. Él eligió a David y no eligió a Saúl. La presencia, la predestinación.
Si quieren más, ustedes métanse en estos temas, están muy, muy profundos para que conozcan aún cómo está el corazón de David con lo de Amnón, Absalom y Tamar, porque pues ante sus problemas, vemos en 2 de Samuel 16:5, vamos a ver, 2 de Samuel 16:5 es lo último. Aquí vamos a ver, este es el último. Es el último ejemplo que les pongo sobre el corazón de David, cómo él se guiaba. Tal vez en ese momento cuando pasó con lo de Betsabé completamente nubló, porque su carne lo guió, ¿no? El corazón. Pero dice, en el 5 dice, y vino el rey David hasta Bahurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salió uno maldiciendo a David, y dice, y arrojando piedras contra David y contra todos sus siervos del rey, y todo su pueblo y todos sus hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, dice, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Todo lo que decía ahí no era cierto. Lo que estaba pasando a David era una consecuencia, lo que les digo, apartarse Dios de David para que sufra sus consecuencias y aprenda, y todo eso. No dejó de ser su hijo. No podemos decir que ahí desechó a David, porque una vez que lo eligió, no lo desecha, pero está viviendo sus consecuencias. Pero ¿qué dice este personaje? Por lo que has hecho con Saúl, y la sangre ahora sí ya se te volteó. No va así, la situación no va así. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? O sea, todavía sí le dice bien enojado. Yo no me imagino con qué euforia lo ha de haber dicho. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Déjame que lo mate. ¿Qué te está diciendo? Pero ahí viene David. O sea, puede haber dicho, si ¿qué sabe? Si ni sabe lo que estoy pasando, son mis consecuencias. Está diciendo cosas incoherentes, yo qué sé, ¿no? Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque ¿quién? Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le diría, ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Ya vieron cómo David tenía muy, muy claro toda la situación? Está ahí gritándote. Es que Dios así lo permitió, porque si puedes meterte en tu cabeza y decir, porque si hubiese querido hoy no se levanta, hoy se enferma. Y aún dice Dios, lo hace mudo. Eso tenía muy claro David. ¿Cuántos de nosotros debemos de vivir así hoy en día? ¿Y cuántos vivimos así? ¿Cuántos vivimos? Es la reflexión del día. Vamos a cerrar. Antes de cerrar, inclinamos nuestros rostros. Gracias le damos, Padre, por la enseñanza de hoy. Bendito es, Señor, porque nos permite conocerlo más y más. Como usted pone y cambia los corazones, Señor, en nuestras vidas para glorificarle, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir siempre de rodillas, Señor. No permita, Señor, que nos perdamos, Señor, que ofendamos, Señor, porque la palabra es clave, Señor, ofenderlo a usted, Señor, con nuestros pecados. Permítanos, Señor, tener corazón más profundo que David, Señor. Ponga, Señor, ese corazón de carne que ha dicho que tendremos, Señor, que será conforme, Señor, a lo que usted quiere, para glorificarlo, Señor. Que se haga siempre su voluntad, Señor, en nosotros. Gracias en el nombre de su amado Jesús. Amén, Padre. Vamos a continuar entonces con las